para todo aquel despistado que aún no te conoce, me gustaría que simplemente te presentaras brevemente un poquito quién eres, qué haces, de dónde vienes, cuando quieras. Vale, bueno, pues yo me llamo Marta Cebrián y tengo una empresa de consultoría en restauración que está basada en Bélgica, razón por la cual mucha gente no me conoce, aunque soy mundialmente famosa. Yo trabajo con el mundo entero, tengo colaboradores pues repartidos un poco en varios países, tengo colaboradores en Portugal, en Italia, en España, en Francia, en Bélgica, obviamente, y entonces con nosotros, cuando trabajamos con esos colaboradores, trabajamos, o sea, dividimos cada proyecto en ámbitos de proyecto, pues la parte de sala, la parte de marketing, de recursos humanos, y les dejamos esa parte a cada uno de nuestros colaboradores. Y yo trabajo, o sea, soy especialista en la parte de cocina. Entonces yo me centro en un proyecto de hostelería, me centro en la parte de cocina. Eso quiere decir que tanto el diseño de la arquitectura de la cocina de un restaurante como su equipamiento, en términos de ergonomía, por ejemplo, o la creación de la oferta gastronómica, la carta, los escandallos, todo lo que es menú engineering, o sea, reflexionar un poco cómo posicionar los platos que más rentables son, que más margen nos dan, que más se venden en la carta para que el cliente pueda verlos y los elija de alguna forma. Todo lo que son operaciones. Y luego, por otra parte, también formación. Nosotros damos mucho formación pues de gestión de equipo, de eficacia en el trabajo, organización del trabajo del cocinero, porque hay una forma de trabajar que nos permite ser más eficaces, que nos duela menos la espalda, que pues no desarrollemos, por ejemplo, problemas de articulaciones, pero que también nos cansemos menos, que perdamos menos tiempo, etcétera, etcétera. También damos formaciones de cocina sostenible y de APPCC, que es la normativa europea y mundial de higiene y seguridad, obligatoria para todo tipo de empresa que tenga que ver con la industria alimentaria. Y estos dos temas, tanto sostenibilidad como APPCC, está muy metido en nuestro ADN. O sea, nosotros creemos mucho en ambos mecanismos, ambos funcionamientos como una herramienta de gestión a largo plazo. Entonces, cuando formamos a nuestros clientes sobre esos dos temas, intentamos apretar mucho sobre cómo usar esos dos funcionamientos, esos dos mecanismos, para crear un ahorro a largo plazo, o sea, para usarla de la forma correcta para que nos sea bien rentable. Hay dos temas que me han interesado mucho de los que has dicho, evidentemente gestión de equipos, ya te preguntaré un poco al final, y lo de eficacia o eficiencia, o yo le llamo productividad en la cocina, es decir, de cómo trabajar para ser más productivo y eficiente. Eso me resulta, o siento curiosidad por eso en verdad, porque al final, ¿en qué se basaría esa formación para ayudar a los cocineros a ser más productivos? Exacto, sí. Sí, nosotros trabajamos sobre todo con protocolos de trabajo que tenemos redactados. El sistema APPCC ya nos da muchas guías, porque el APPCC, el sistema de higiene y seguridad, que mucha gente asocia únicamente con manipulador de alimentos, en realidad es un sistema muy completo de gestión de una cocina y de gestión de humanos. Entonces nosotros nos basamos mucho sobre ese tipo de, sobre ese contenido para trabajar pues sobre herramientas útiles para el cocinero en su forma de existir en una cocina. La base de la formación es lo que se llama, en español creo que se llama marcha hacia adelante. Eso se aplica a un producto, pero también a un cocinero. Eso significa que algo que está sucio nunca va a poder recular. Siempre va a avanzar en la cocina. Por lo tanto, si un insumo llega de fuera de la puerta de entrega de insumos, o sea, de mercancía, y tiene que atravesar toda la cocina, tiene que atravesar la cocina de manera que llegue a la cocina principal de tratado de ese ingrediente de forma limpia. O sea, tiene que pasar por un sitio donde se le va a lavar, por ejemplo, si son patatas, hay que lavarlas antes de guardarlas en la cámara fría y por fin llegar a la zona donde va a ser tratada, que es la cocina final de preparación. Entonces, eso primero hace que el APPCC te va a dar normas de arquitectura de cocina que tienes que seguir. Muchas veces no se siguen, pero normalmente son obligatorias, o tienes que encontrar mecanismos para seguir esas normas.
Entonces, hay que imaginarse que la marcha hacia adelante es un pasillo con sucio detrás y limpio delante, y que nosotros somos el producto y vamos avanzando. Y esa misma norma es la que se usa para trabajar un producto en una mesa de trabajo. Entonces, significa que el cocinero va a tener que disponer diferentes cajas o bandejas desde el producto sucio hasta el producto limpio, tratado, cortado, etcétera, etcétera, y que nunca va a volver hacia atrás. Esta forma de trabajar permite que el cocinero no va a perder tiempo, no va a moverse mucho y va a estar en una posición rígida y de pie, que no es muy buena para la espalda, el menor tiempo posible. También trabajamos mucho, por ejemplo, con el sistema, el Fordismo, que me gusta mucho aplicarlo para el trabajo de cocina. Es algo que yo aprendí cuando hice mis primeras prácticas de cocina en un 3 estrellas Michelin de Alsacia. Me cronometraba cada vez que tenía que hacer una tarea. Entonces, por ejemplo, yo era la responsable de recepcionar todas las langostas por la mañana, cocinarlas y separar cabezas, descuartizarlas, digamos, separar cabezas, piel, tal, tal, tal. Y cada día me iba cronometrando, hasta que me di cuenta, porque me explicó un compañero que si lo hacía a la cadena, si trabajaba a la cadena, le quitaba todas las langostas las cabezas y luego le quitaba todas las langostas las pinzas y luego abría todas los caparazones de las langostas de golpe, en vez de hacer una por una, obviamente iba a ganar más tiempo. Que cuando lo dices así, es obvio, pero es que el ahorro llegó a ser de 20 minutos, el ahorro de tiempo. Entonces, a mí me parece impresionante. Claro, era mi primera experiencia, se puede pensar que quizás era un poco más lenta, tal. A mí no me pareció tan evidente al principio, pero cuando él me lo dijo y cuando lo probé, vamos, fue una iluminación. Entonces, eso es algo que veo que muchos cocineros no consiguen aplicar. De alguna forma, en esa forma de trabajar, de organizarlo todo de sucio a limpio y de organizarlo todo de cadena, o sea, como un sistema de cadena, te permite ahorrar mucho tiempo para no estar estresado y no estar corriendo por la cocina. No permanecer en una posición estática que puede hacerte daño en la espalda demasiado tiempo y pues tener un puesto de trabajo limpio y organizado. Una vez que ya adquieres ese tipo de organización en tu cabeza y que ya es como que se te crean bandejas en la cabeza y ya lo tienes todo súper estructurado, ya es una forma de trabajar muy, muy natural. La primera vez no lo es siempre y a muchos cocineros les cuesta adquirir esa forma de trabajo, pero es una forma de trabajo que está demostrada, que funciona y que no por mí, sino porque es la forma de trabajo que utilizan tanto en grandes restaurantes como en grandes cadenas industriales. Entonces, eso es lo que intentamos trabajar. Trabajamos mucho con la parte práctica. Creamos protocolos pues, de lo que es la marcha hacia adelante, la marcha hacia adelante de los productos sobre la mesa y en el pasillo, el tratado de cada uno de los productos. Por ejemplo, hay productos que van a tener que permanecer más tiempo en remojo o que van a tener que ser conservados en agua, como la patata, ese tipo de cosas. Entonces, creamos un protocolo de funcionamiento completo para la eficacia del cocinero, tanto en su forma de tratar el producto como de conservarlo. Porque el objetivo es que haga una vez la tarea, conserve de forma correcta y no tenga que volver a repetirla porque se ha estropeado el producto. Entonces, es ganar eficacia en un montón de cositas en la cocina. ¿Qué tipo de empresas o qué categoría por tamaño de empresas? ¿Esto es algo exclusivo, me preguntan, ¿esto es algo exclusivo de las cadenas de restauración organizadas o estos grupos de restauración más pequeñitos, pequeños restaurantes lo implantan también? No sé si me explico. Sí. Las cadenas de comida rápida son muy, muy partidarias de este tipo de sistemas. De hecho, es que McDonald's, aunque hacen un producto que obviamente yo no soy partidaria del producto, su forma de trabajar me fascina, me apasiona, no me fascina, me apasiona. El sistema Speedy me parece que es de las mejores invenciones que hay en el mundo, porque precisamente es todo lo que estoy diciendo. Speedy, sí, como rápido. Vale. Es todo lo que acabo de decir, es menos movimientos por cocinero, más eficacia
toda la cadena, y eso desde el inicio de la empresa. Y cuando vendes un producto que necesita mucho margen, como es un producto de comida rápida, porque a fin de cuentas es eso, lo que quieres es tener un producto muy barato vendido a un precio un poco más alto para que compense un poco, o sea, que de alguna forma saques de ahí mucho beneficio, no puedes encarecerlo con tiempo de trabajo del cocinero, porque muchas veces lo que termina siendo más caro no es el producto en sí, no son los ingredientes, sino el tiempo de trabajo del cocinero. Entonces, las empresas de comida rápida tienen muy mecanizado todos los movimientos de montaje, o sea, todas las cadenas de montaje de los productos, de pizzas, de hamburguesas, etcétera, etcétera, precisamente para ahorrar en costes de personal. También por eso invierten mucho en mecánica automática, que son cosas que a mí personalmente no me llaman mucho la atención, pero bueno, pues es una forma de trabajar que se ha demostrado la eficacia, y esa misma forma de trabajar la aplicas a un sector que no sea de comida poco sana y funciona de forma excelente. Idealmente, este sistema tiene que ser el mismo para todo tipo de... O sea, a mí me da igual que sea un grande o un pequeño. Este sistema está demostrado, está probado para todo tipo de estructura. Tengo antiguos profesores de mi escuela que estaban solos en sus restaurantes y que tenían que usar sí o sí este método porque trabajaban solos. Era un chef que tenía 10 cubiertos a mediodía. Tenían que ser súper eficaces, y la única forma de ser eficaz es no perder tiempo. Y la única forma de no perder tiempo es juntar todas las tareas iguales en una línea, o sea, en un espacio de tiempo, sin interrumpirlas, para ahorrar movimiento, porque a fin de cuentas, si yo hago así y voy poniendo el tapón del boli, pero dejo el boli, voy a perder segundos. En cambio, si lo hago todo el rato así, es que es evidente. Entonces, yo sé que en los restaurantes muchas veces no se adopta este tipo de forma de trabajar, pero me parece más que necesario. Es un facilitador de vida, de la experiencia de trabajo. Y además, cuando te das cuenta de que has ahorrado tanto tiempo y que llegas al servicio con tiempo de tomarte antes un respiro, un café, comer tranquilamente, etcétera, etcétera, y luego ya estás súper relajado en el momento del servicio, es que te sientes, cuando eres cocinero, te sientes un poco como un superhombre. Porque cuando estás muy estresado en una cocina y vas corriendo porque no llegas al servicio, eso afecta mucho en la autoestima de un cocinero y te sientes muy mal. Y lo digo por experiencia propia. Yo creo que sí. A mí esta forma de funcionar me la enseñaron en un 3 estrellas Michelin. Lo aplica McDonald's, que es un sistema, o sea, es una cadena de comida rápida y mala. También lo aplicaba un chef solo en su restaurante. Yo cuando hago una tortilla de patatas también lo aplico en casa. Entonces yo creo que esto es algo ya que es el comportamiento, es una forma de comportarse que ya se adquiere. Cuando te das cuenta de que es fácil, cuando te das cuenta de que ponerse el zapato, habiendo deslazado los cordones, es más fácil que metérselo sin estar desabrochado, empiezas a hacerlo correctamente. Pues es lo mismo. Cuando empiezas a trabajar un poco cadena y de forma organizada y de forma limpia, empiezas a hacerlo siempre. Y de hecho es que muchas veces en pleno servicio, cuando estoy trabajando con una cocina de un cliente, les digo, stop, paremos, vamos a mirar el estado de nuestras mesas, por favor. Vamos a tomar un minuto para organizar nuestro plano de trabajo, nuestra mesa de trabajo y ver un poco claro. Pon la sal donde tiene que estar siempre, pon la tabla correctamente, cambia de tabla si está sucia, no vayas corriendo a todas partes. Eso nos permite organizar mucho mejor las ideas. Y tanto antes del servicio como durante el servicio. Por lo tanto, yo creo que esto de verdad se aplica a todo tipo de producto, a todo tipo de cocinero y a todo tipo de estructura. Para mí es el funcionamiento que funciona, o sea, que el tipo de funcionamiento que funciona,
el mecanismo que va a permitir estar tranquilo, ahorrar, seguir las normas de higiene y seguridad y tener un equipo contento porque no estarán estresados. Me surge la duda de si a ti te pasa lo mismo que a mí, en el sentido de, evidentemente este sistema tiene muchísimos beneficios. Lo que no sé es si el mercado está mentalizado, conoce este tipo de servicios, de sistemas, y por tanto tiene demanda de todo, de lo que es el mercado en general, o al final este tipo de servicios, ¿quién te demanda a ti? ¿Quién te pide a ti este tipo de servicios? ¿Qué tipo de empresa? O es igual que el tema mío de gestión de personas, que tan solo cierto tipo de perfiles que tienen una mentalidad en concreto, que tienen una formación o una educación, que tienen una preocupación, te demandan este tipo de cosas? Si tú te encuentras que todo el mundo, todos los restaurantes conocen este sistema y tienen interés por aplicarlo, o esto es una cosa reducida todavía a día de hoy? No todo el mundo conoce este sistema, no todo el mundo sabe que se puede aplicar este sistema a la cocina. Los cocineros con estrella Michelin que trabajan en gastronómicos, mejor dicho, lo suelen conocer. A mí normalmente no me llega una demanda para esa formación únicamente. Suelo dar paquetes globales que están incluidos dentro de una consultoría. Entonces, yo normalmente cuando doy esta formación, doy también la formación de APPCC, la formación de gestión de personal, o sea, de la cadena de mando. No me llaman únicamente para esta formación, pero posiblemente si la gente supiese que pueden tener a personal más contento, pueden ahorrar de alguna forma y que sobre todo pueden ahorrarse tiempo de personal, se pediría bastante más. Pero para mí, más que ahorro y APPCC, que obviamente son súper importantes, para mí esto es de verdad una solución para el estrés del cocinero. O sea, para mí eso, durante mi carrera profesional como cocinera, eso ha sido el clavo al que me he estado aferrando toda mi carrera. O sea, es seguir esta metodología a rajatabla porque era la que me permitía tener un momento para respirar cuando todo mi día era estresante. O sea, al final yo conseguía ganar minutos para respirar y para ver un poco mejor lo que pasaba a mi alrededor. A ver, tengo que hacer un paréntesis. Yo, cuando he trabajado en restaurantes con estrella Michelin, la situación era estresante por circunstancias que no tenían que ver con... El trabajo en sí. ¿Cómo? ¿El trabajo en sí o no? Sí, exacto. No estoy diciendo que todos los estrellas Michelin son estresantes, pero en mi caso, pues yo tuve la mala suerte de estar en estrellas Michelin que en ese momento tenía un ambiente un poco complicado o que en ese momento pues estaban en transición de cambio de concepto, cambio de equipo y entonces era bastante más estresante, había bastante presión. Entonces, a mí este sistema me permitía focalizarme, estar súper concentrada en mi trabajo, terminaba mi trabajo y me sobraban unos minutos para ir a respirar un poquitito fuera. Y de alguna forma descomprimir toda la tensión. Por eso me parece que es una cosa muy importante. Tú has mencionado muchas veces el tema del estrés y del impacto que ha tenido en ti o la importancia que para ti tiene el estrés. Sabemos que la hostelería es un sector donde simplemente por las horas punta ya hay picos de estrés que son impresionantes. A mí me han llegado noticias que los estrellas Michelin, como tú dices, que ya el estrés ahí por el prestigio, por la presión, el estrés ahí todavía se multiplica más. Y el impacto que tiene es que el estrés no solamente te afecta físicamente a la salud, sino que puede llegar a quemar a una persona, ¿no? Sí.
profesionales que aman su trabajo, al final, si no son capaces de soportar ese estrés, les puede acabar quemando y abandonando su pasión o lo que sea. Pero es decir, desde tu punto de vista, Marta, ¿cuál es el mayor impacto que tiene el estrés en un cocinero? ¿Por qué es Pues el tan mayor importante? impacto, Sí. es que no hay un mayor impacto, es un todo. Bueno, el estrés obviamente lo que puede llevar a hacer a un cocinero es dejar el sector. Puede ser peligroso para la salud, puede hacer que esté cansado porque no consigue dormir, que está cansado y porque está estresado, porque se siente amenazado de alguna forma, se haga daño, se corte, se caiga. Yo creo que el trabajo, cuando estás estresado y no te sientes un superhéroe, no te da el subidón de haber hecho algo bien en cocina, el trabajo es mucho peor, la calidad del trabajo es mucho peor. Imagínate que estás tratando pescado, si vas mal de tiempo y viene tu jefe a decirte de muy malas maneras por qué no lo haces más rápido, vas a hacerlo más rápido y posiblemente el resultado sea mucho peor que si tienes tiempo para hacerlo con cariño como se merece el producto. Entonces yo creo que son muchas cosas. Yo tengo muchísimos compañeros que han pasado por la misma situación que yo y la mayoría han terminado bastante asqueados y no solamente en los estrellas Michelin o en los gastronómicos, hay muchos que les ha pasado de cualquier tipo de restaurante, tanto en España como en el extranjero. Yo he estudiado en la escuela francesa, por lo tanto allí los restaurantes son ligeramente diferentes de los de España. El estrés es un poco diferente. Pero yo creo que es una forma de quitarle las ganas a un montón de gente y de perder talento, que es algo que tú y yo hemos hablado muchas veces. El talento se puede perder de esta forma. Yo creo que hay mucho talento de gente que ha decidido dejar la hostelería porque no le gustaba ese aspecto de la hostelería. Simplemente no gustaba. Puedes adorar la comida, puedes adorar cocinar, puedes adorar el servicio, crear, incluso limpiar, puede ser satisfactorio, pero si todo esto lo tienes que hacer con miedo y te da miedo ir al trabajo, pues ya no puedes seguir viviendo de lo que te gusta hacer. Tienes que reconvertirte. Mantener un buen ambiente y sobre todo para el propietario de cocina y para el chef de cocina y el chef de sala, o sea, el director de sala, porque ese mismo problema no solamente en la cocina, también es en la sala. Estoy hablando de cocina porque es un poco mi sector, pero esos mismos problemas de estrés también se viven en la sala. Es muy importante fomentar a tu equipo, escuchar y mostrar humanidad, porque a fin de cuentas, cuanto más contento tengas a tu equipo, mejor resultado van a proporcionar en el momento de servir a tu cliente. Y tú lo que quieres es que tu cliente esté contento. Y para tener a tu cliente contento, lo que tienes que hacer es que el intermediario entre tú y tu deseo y el cliente esté contento y que ese intermediario, que son tus empleados, te sigan y bueno, como obviamente, sí que teniendo en cuenta que una de tus especialidades es el liderazgo, o sea, tienes que ser un líder, tienes que creer en lo mismo que tú. Si no creen en lo mismo que tú y no te siguen en tu filosofía de trabajo, en tu forma de trabajo y no te agradecen el tratarles correctamente, el trabajo que van a proporcionar y la comida que le van a proporcionar a tu cliente o la bebida, el servicio, básicamente el servicio, sea cual sea, no va a ser bueno. Y por lo tanto vas a ser tú, propietario de restaurante, el que va a estar perdiendo. Entonces, eso es algo muy importante, es detectar el estrés de los empleados, detectar de dónde viene, los puntos problemáticos, tratarlo, intentar resolverlo. Pero yo creo que eso es un lujo que no se debe de permitir nadie, ningún tipo de empresario. Porque
Marta, tú has dicho al final antes que también la gestión del personal en la cocina también la trabajas por precisamente el impacto que tiene la gestión del personal o del equipo de la cocina, el impacto que tiene en el estrés, en la calidad de su trabajo y tal. ¿Cómo trabajas tú Sí. la gestión del equipo de la cocina? Pues la trabajo en dos sentidos. Una parte con el tema del estrés que acabo de decir, pero luego es que muchas veces cuando hablamos del estrés, yo por mi parte siempre pienso en las partes bajas de la jerarquía que están soportando el peso de la parte alta de la jerarquía, pero muchas veces el estrés viene al revés. Yo he estado en restaurantes con una cadena de mando mal establecida, sin director de recursos humanos, obviamente, que es lo que pasa en los restaurantes, o con unos recursos humanos muy mal gestionados por el director o por el propietario. Entonces, ¿qué pasaba? Que, pues, por ejemplo, la jerarquía de la cocina estaba mal establecida y, por lo tanto, el jefe de cocina estaba sufriendo lo que le hacía el segundo de cocina. Y como el chef de cocina era muy bueno, no conseguía imponerse. Y el segundo de cocina se saltaba a la torera todo lo que tenía que hacer y hacía su ley. En francés hay un dicho, cuando el gato no está, los ratones bailan. Ajá, Pues, bueno. exactamente era lo que pasaba en ese restaurante. En cuanto el chef no estaba, el jefe tenía su día de descanso, el segundo de cocina se saltaba a la torera absolutamente todo. Claro, luego el jefe de cocina volvía después de su día de descanso, veía que había cambiado todo, la organización de la cámara fría, había emplatado de una forma completamente diferente, había cambiado recetas y no había una linearidad en el funcionamiento, porque no había protocolos, básicamente, y había muchísimo conflicto interno en ese equipo. Ese conflicto interno explotaba durante los servicios. ¿Y qué pasaba? Pues que el resultado de los platos era malo, que el conflicto se proyectaba a la sala, que los camareros se cabreaban con el segundo y con el tercero y con el quinto, con el de la pica, con el jefe, en fin, que luego llegaba el propietario dando gritos de ¿qué pasa aquí? Un desastre. Y yo desde la puerta mirando. Entonces, trabajamos mucho la comunicación tanto verbal como no verbal. Es importante que en una cocina se intente estar lo más silencioso posible porque ya una cocina es bastante ruidosa y yo intento animar mucho la comunicación no verbal, a que el segundo de cocina y el jefe de cocina se complementen y que con una simple mirada ya entiendan lo que hay que hacer. Que consigan comunicar a distancia entre puestos. ¿Cuánto tiempo te falta para mandar ese pato? Vale, 30 segundos o 5 minutos. Y en función de eso yo me voy a calcular y no hace falta abrir la boca. Simplemente es compenetrarse. El problema es que muchas veces es difícil encontrar equipos de cocina que por generación, por religión, por cualquier cosa, por temas políticos, se entiendan completamente. Pero yo creo que ese es el trabajo del propietario, de intentar fomentar la comunicación y el buen rollo dentro del equipo, por formaciones externas. Pero formaciones también pueden ser, no tienen que ser formaciones que yo dé de APPCC, de la formación es coñazo, no solamente eso. También es una formación de descubrimiento de producto. Pues vamos a traer a alguien que nos haga catar este queso o que nos haga catar este vino. O sea, lo que se llama team building precisamente es eso, es que se construye un equipo. Y son experiencias muy importantes para un equipo de cocina, para sentir que forman parte de algo. Y muchas veces eso se deja de lado porque se considera que en una cocina, conozco muy pocos casos de restaurantes que hacen ese tipo de formaciones, de team building, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que es algo que puedes ganar mucho valor añadido. Primero, estás educando de forma continua a tus empleados. Por lo tanto, es bueno. Si en un banco o en Google se les da formación cada 2 meses sobre un nuevo servicio, una nueva aplicación, etcétera, etcétera, ¿por qué no se va a hacer en la cocina? Tu cocinero posiblemente no conozca todas las técnicas de la tierra y todos los productos de la tierra. Dile a un proveedor de productos asiáticos que venga a hacerte una degustación de soja, de jengibre, de cítricos, yo qué sé, pero motívales y que tengan ganas de estar ahí.
Entonces nosotros intentamos ayudarles a crear contenido, les ayudamos a crear un ritmo de vida de equipo. Intentamos ayudarles con la comunicación, tanto interna como o sea, interna dentro del equipo de cocina, como externa con los demás equipos. Y luego, como te decía antes, también un trabajo bastante fuerte sobre el estrés. Yo cuando estoy en cocina, siempre estoy en cocina un día observando, antes de hacer nada. Y cuando veo que hay algunos cocineros que van como una gallina sin cabeza, corriendo por la cocina porque porque pierden la noción de lo que están haciendo, a mí me da mucha pena, porque me recuerda a mí cuando yo era estudiante, antes de empezar a adquirir todas estas técnicas. Y trabajo mucho sobre ese funcionamiento en servicio pues en preparación, o sea, en mise en place, lo que se llama mise en place, que es la preparación de por la mañana. Y les paro y les digo, tranquilo, mira tu puesto de trabajo, concéntrate, mira lo que tienes delante y libérate de todo ese estrés porque no estás haciendo un trabajo bueno si te estresas. Entonces, bueno, pues intentamos trabajar sobre mucho, sobre todo eso, sobre gestión de equipo, gestión de jerarquía, de cadena de mando, de estrés y de comunicación. La comunicación es un punto súper importante. Y la verdad que, bueno, esto es, cada aspecto que has hablado daría para una clase, una entrevista profunda, porque aquí evidentemente, me ha llamado mucho la atención el caso que tú has puesto, que lo he trabajado o me lo he encontrado un montón de veces, como tú dices, oye, la presión no solamente viene de arriba, sino que la presión puede venir de abajo también. Es decir, si yo soy jefe y tengo a alguien, no ya solo mi segundo, sino alguien del equipo con el que no tengo una buena relación personal. Porque para mí, al final, de todas las cosas que tú has dicho aquí, dices, tú imagínate que puedas dar formación en cómo ser más productivo, más eficiente, con un protocolo de trabajo, con una cierta organización, con tal. Pero si las relaciones personales no son buenas, evidentemente, y hay conflicto, pues como tú dices, cuando hay presión por el estrés, ese conflicto estalla y salpica a todo el negocio, ¿no? Y tú has puesto un ejemplo real que tú has vivido y lo que ya te voy a poner a ver ese ejemplo real donde ese jefe de cocina, voy a decir, con un temperamento suave, una buena persona, pero tenía un segundo de quizás de un temperamento, no lo sé, más fuerte, que no le respetaba, eh, ¿cómo, me imagino que trabajaste en aquella situación, aquella relación, hiciste algo para mejorar aquella relación personal y fomentar esa buena relación y compañerismo y tal? Sí, cuando trabajo lo de la gestión de equipo, hago mucho de psicóloga, es verdad. Entonces, hablo mucho individualmente con cada persona del equipo, pero muchísimo. Incluso por teléfono, una vez acabada la jornada de trabajo, quiero que cuenten conmigo porque es la única forma de entender cuál es el problema. Y necesito que confíen en mí porque muchas veces piensan que una persona externa no va a entender lo que pasa. Y menos cuando me ven llegar a mí, bueno, pues una chica pequeñita, que no voy vestida de cocinera desde el primer momento, no saben qué hago ahí. Entonces tengo que ganármelos muchísimo. En ese caso, tuve que suplicarle 1000 veces al jefe de cocina que no se fuese. Organicé mesas redondas con todos ellos para que básicamente se tirasen los trastos a la cabeza los unos a los otros y que sacasen conflictos, que pusiésemos todos sobre la mesa y pudiésemos saber cuáles eran los problemas. En este caso, hasta que se resolvió, tuve que trabajar con el... Sí, en realidad la resolución fue que el segundo de cocina, lo echaron. No por mi elección, sino que no me acuerdo exactamente qué había pasado, pero lo terminaron echando. Y era una pena porque yo, la verdad, había visto muchísimos progresos en él. Cuando yo llegué allí, ese segundo de cocina, que todo el mundo me lo estaba presentando como un ogro, resultó ser un digo súper majo, muy, muy simpático, pero con un vozarrón y con
una primera mala leche muy aparente. Pero conmigo era súper simpático. Y lo que le pasaba era que primero le faltaba confianza en algunas cosas. Él agradeció muchísimo la formación de APPCC. Se dio cuenta de que podía aprender muchas cosas y vio que había muchísimo progreso. Yo le acompañaba y cada vez que hablaba más alto me ponía a su lado y le decía, vamos a ver, ¿qué necesidad hay de que hables de esta forma? No va a entenderte mejor. Le estás estresando. ¿Te das cuenta de que, por ejemplo, cuando el chef de cocina se iba y él le reemplazaba, su forma de comunicar estresaba a los demás compañeros? Le decía, ¿no te das cuenta de que estás estresándole? Ten cuidado. No vas a sacar las cosas más rápido y mejor porque le estés estresando. Por favor, contrólate. Y de verdad yo vi un progreso enorme en él. Y al final no sé qué pasó, porque fue ya hace 1 año y medio, creo. No sé qué pasó, pero le terminaron echando. Y bueno, sí que es verdad que la relación entre el jefe y este chico, el segundo de cocina, mejoró bastante antes de que el segundo se fuese. Básicamente porque yo le pedí al segundo de cocina que respetase que había una jerarquía establecida, que él había llegado después de que se estableciese esa jerarquía y que el chef no se iba a ir. Y que tenía que respetar eso, y que posiblemente podría aprender de ese chef igual que el chef podía aprender de él, y que tenían que ser complementarios. Ahí había un problema generacional también. El chef era pues tenía unos 55, casi 60 años, y el otro tenía alrededor de 40. Entonces había un poco de rivalidad. En ese tipo de casos es difícil gestionarlo, pero bueno, yo creo que ahí no hay una fórmula mágica. Tienes que aplicar psicología y hacer un poco caso por caso o intentar entender qué es lo que pasa y cómo resolverlo. Cómo se resolvería un conflicto en cualquier otra situación. Es que tú contándolo, Marta, y se me han venido un par de situaciones que yo he vivido personalmente que me he sentido cuando tú has dicho. El perfil, y es un perfil muy típico en cocina, ¿eh? Una persona con un tono de voz alto y, Sí. y una persona impulsiva, ¿vale? De esto hay muchísimo, ¿vale? Personas con el tono de voz que ya simplemente, oye, ellos dicen, es que es mi tono de voz normal, sí, tío, pero tu tono de voz normal a otra persona le puede parecer alto. Si encima eres impulsivo y con un poquito de presión saltas, eso es una bomba. Has puesto un caso que me parece muy ilustrativo y que esto está, yo creo que en cada restaurante hay uno mínimo. O sea, que cualquiera que Sí, nos sí, esté sí, escuchando dirá, oye, es que esto pasa. Y efectivamente, para mí, la importancia que esto tiene es que está cualquier claro. conflicto entre compañeros que no se gestiona correctamente salpica al resto de compañeros y afecta, evidentemente, a la calidad del servicio, al trato con el cliente, afecta a todo. Por eso es tan importante la gestión y todo eso. Está Chapó. claro. Y además es algo que esa proximidad que es necesaria para saber ganarte a la gente, puede parecer que no es profesional. Yo he probado las dos técnicas. Mantenerme muy al margen, intentar ser súper profesional, no me mojo para nada. Y la otra, que es la de intentar entender a la gente y ser natural y ser yo y e intentar resolver el problema como lo podrías resolver en una situación del día a día, que no es incompatible con el ser profesional. Y está claro que la que me da resultado, la única que me da resultado, es la de ganarme a la gente por simpatía, porque les escucho, porque les intento ayudar y porque quiero que entiendan que yo estoy ahí para ayudarles. Tomo de alguna forma el rol del responsable de personal o del propietario o del jefe de cocina, la persona que sea que esté en ese puesto en ese establecimiento. Muchos propietarios no quieren hacer eso porque les da miedo que luego se les suban un poco a la chepa. A mí eso me resulta un poquito
me parece una situación muy delicada porque yo entiendo perfectamente su posición, entiendo perfectamente que les dé miedo que vayan a pasarse de los límites, pero yo creo que esos límites son muy fácilmente se pueden establecer de forma muy fácil. O sea, no es por ser simpático con la gente y por interesarte, por organizar actividades en el ámbito profesional y conocer a tus empleados, eso no significa que ellos te vayan a faltar el respeto. Precisamente el hecho de que vean que te interesas por ellos y que te interesas por su bienestar en tu empresa es lo más importante. Otra cosa es ya que empieces a irte de copas con ellos, que eso ya es un tema aparte en el que yo ya no me meto, pero yo creo que es súper importante demostrarle a tu empleado que te preocupas por su bienestar cuando él está trabajando en tu suelo, cuando está trabajando para ti y en tu empresa. Totalmente. Es una cosa y otra, que tú has dicho una cosa muy importante, que es la de conocer bien a tu personal. Esto en todos los negocios es algo que al final en la hostelería se forman siempre familias, porque evidentemente convivimos más tiempo con los compañeros de trabajo que con tu propia familia. Entonces, sí que se llega a conocer bien a la gente. Lo que sí yo encuentro, eso que tú has dicho de me da un poco de miedo de establecer una relación tan cercana, porque sí es cierto que me cuentan esa situación de que, oye, pues yo a lo mejor en el puesto de trabajo tengo una relación cercana, pero manteniendo un límite, pero si luego me voy a tomar una copa con ellos y ahí alcanzamos un nivel de confianza muy grande, luego sí que les ha pasado que no es problema bueno, sí, cuando tienen una relación de nuevo en el trabajo, ese límite que se había roto fuera, luego a la persona, al compañero, le cuesta trabajo el respetar ese límite que habían roto, ¿no? Entonces, yo trabajo mucho eso de aprender a implantar esos límites, a trabajarlos dentro. A mí muchos empresarios hosteleros me dicen, oye, pero es que yo no tengo que ser psicólogo, evidentemente tú no tienes que ser psicólogo. Y otra cosa que me suelen decir es, ¿y quién motiva al motivador? Yo tengo que estar motivando a toda esta gente y ¿quién me motiva a mí? ¿No? Por eso, al final, yo no decir, por eso está bien que haya profesionales como tú, como yo, que somos especialistas en cuestiones determinadas, que podemos ayudar a entrar y dar esa formación. Bien, no pretendo, yo cuando trabajo con un hostelero no pretendo que se haga psicólogo, pero sí que aprenda ciertas pautas para, oye, saber cómo comunicarse correctamente, cómo gestionar un conflicto, cómo poner ese límite para que al final, oye, si le doy la mano no me coge el brazo. Son cuestiones sutiles a las que no se le dan importancia, pero es lo que hemos dicho antes, si al final este tipo de cosas no se cuidan, no aprendemos lo básico, pues esto luego tiene una importancia fundamental en el día a día. O sea, para mí esto me parece brutal. Está claro. Y además, en este mismo sitio había otro ejemplo interesante, y es que el segundo de sala era uno de los mejores amigos del propietario. No sé si se habían hecho mejores amigos pues, porque habían trabajado mucho tiempo juntos o ya lo eran antes, yo creo que habían trabajado juntos. Y el problema es que este segundo de sala era muy bueno como persona, pero no tanto en su trabajo. No conseguía tener una visión de 360 grados y pues lo que yo planteé fue vamos a establecer un programa para él de formación para que vaya tomando un poco las riendas de esto y que el propietario pueda un poco posicionarse de forma diferente para gestionar otras cosas, aunque fuese su expansión, o sea que tiene que gestionar otro tipo de problemáticas, pero el día a día él debería poder gestionarlo. Y el problema es que como habían mezclado lo personal con lo profesional y ya no encontraban, el propietario no encontraba la forma de poner el límite, no había manera de mostrar la autoridad o mostrar, o sea, el segundo de sala, o sea, el director de sala, el que tenía que ser director de sala, sí, muy bien, decía, sí, muy bien, vamos a poner este programa de formación, voy a tomar las riendas tal, pero no lo hacía. O sea, no, todas las cosas que le intentaba enseñar no las hacía. ¿Pero por qué no las has hecho? Ah, se me ha olvidado tal. Y yo, pero vamos, es que si no haces lo que te pido, si no comunicas tal, si no haces la reunión de personal como te pido tal,
ya sí, y no, como que no cuajaba la cosa, no había manera de que eso se implantase porque había ya una amistad entre esos dos miembros que hacía que no estaba funcionando y no funcionaba. Y posiblemente a día de hoy, porque esa parte la verdad es que no me escucharon y terminamos abandonando ese tema, posiblemente siga la situación exactamente igual. La misma persona en el mismo puesto y posiblemente el propietario con el mismo estrés, englobando todo. Y tú has contado, eso sí lo he trabajado yo también, Marta, te lo puedes imaginar, y ahí, es que eso de separar lo profesional de lo personal, yo le llamo de separar el compañerismo del amiguismo, ¿vale? Y eso que trabajo dentro de la empresa entre compañeros, lo trabajo en empresas familiares también. Fíjate cómo difícil es en la empresa familiar separar la familia de la empresa. Oye, pues esto pasa también entre compañeros y, oye, separar de que ahora cuando estamos en el centro de trabajo somos compañeros y cuando estamos fuera podemos ser amigos o no, pues esas son cosas que tú has dicho, oye, el empresario o quien sea quiere delegar. Es una obsesión, es decir, es una necesidad del empresario o del mando intermedio poder delegar, porque si todo tiene que pasar por esa persona es una esclavitud. Es decir, si yo tengo que estar encima de la persona controlando a la gente para que lo haga todo y la gente no es responsable, al final yo tengo que estar presente en el negocio sí o sí todo el tiempo. El negocio se convierte en mi cárcel, en mi esclavitud. El Sí. aprender a delegar, el que la gente confíe en mí, porque tú has dicho una cosa muy importante, y dice, oye, es que cuando ese límite se rompe y hay tanta confianza, al final el segundo no toma en cuenta, bueno, si me dice, me está pidiendo esto, pero yo no, si no lo hago no pasa nada, porque ya sabe que con tanta confianza que tiene el otro al final acaba siendo permisivo, ¿vale? Y esto con una empresa Sí. concretamente ha costado tiempo, pero al final, a base de problemas, de dolor y tal, el primero, sobre todo el jefe, tuvo que aprender de pasar de ser permisivo a ser estricto. Y romper esa barrera poquito a poco costó trabajo, pero se consiguió. Y al final la relación, y esta persona está consiguiendo al final delegar en esa persona, cuando al final, fíjate, una cosa que ha tenido que pasar para que haya conseguido delegar es que hemos tenido que forzar en cierta manera también que esta persona se vaya. Porque esta persona decía, oye, yo voy, Claro. venga, voy a confiar en que tú hagas las cosas y tal, pero al final decía que sí, delegaba. Esto es otra cosa que también el problema para delegar es que muchas veces los empresarios delegan las tareas, pero no las responsabilidades. Una cosa es delegar la tarea, oye, tú haz esto, pero yo luego vengo y lo controlo. Entonces, al final, tan solo te he dicho que lo hagas tú, pero yo no he delegado nada. Sí. Sí. Cuando forzamos a que la persona se vaya y que sea el otro el que haga la tarea, pero sea responsable de su cumplimiento, entonces empieza a cambiar, el otro tiene que aprender a confiar, que fíjate que es aprender a confiar, y el otro tiene que aprender a respetar. Entonces, todas estas son cosas, evidentemente, difíciles, complejas, pero toman un poquito de tiempo porque las personas, igual que tú decías, la persona que tiene un vozarrón no aprende a cambiar ese vozarrón de la noche a la mañana y no se hace con una formación. Esto requiere de un acompañamiento, requiere tiempo. Pero si tú al final le dedicas tiempo a esa persona, si tú le das cariño, si tú le ganas su confianza, y si cuando comete el error no le pegas el palo, sino que, oye, eres comprensivo, eres cercano y si tratas de seguir ayudándolo, al final todo ese trabajo da su fruto. Pero la clave aquí está en ese acompañamiento. Y me parece brutal la cantidad de ejemplos que has sacado y cómo yo me sentí identificado contigo, Sí. Marta.